saben que estamos siguiendo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón, por el rey Salomón. Debemos entender que está escrito en un contexto judío, o en un contexto hebreo, mejor dicho, porque judío es un término perteneciente a la tribu de Judá y en realidad corresponde decir el término hebreo de la nación de Israel, porque todavía no se había dividido el reino, así que era todo Israel en aquel momento. Bien, Proverbios 10:18. Si vamos a Proverbios 10:18, vamos a ver allí qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios 10:18 dice: los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es necio. Ahora, si nosotros vamos al 10:17, observemos el 10:17, que nos dice: el que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión yerra. Como les comenté alguna vez, todos los proverbios tienen un hilo conductor, un hilo dorado que los hilvana unos con otros. Y siempre en algún punto están hilvanados, solo que hay que observarlos con cuidado para poder ver ese hilo dorado que une los proverbios. ¿Y cuál es el hilo dorado que une este proverbio con el anterior? Ese hilo dorado está en que aceptar la instrucción produce labios rectos que aplacan el odio. Pero el necio esparce calumnias porque no acepta reprensión de la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Cuál es el hilo dorado que une Proverbios 10:17 con el 10:18? Este es el hilo dorado. Está en que aceptar la instrucción produce labios rectos que aplacan el odio. Siempre los labios rectos van a aplacar el odio, porque por eso son labios rectos, ¿no? Pero el necio esparce calumnias porque no acepta reprensión de la palabra de Dios. Por eso es que el Proverbio 10:17 dice: el que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión yerra. Entonces los labios rectos, ¿por qué son rectos o por qué se van convirtiendo en labios rectos? Precisamente porque aceptan la instrucción. Y al aceptar la instrucción va en la senda de la vida. Ahora bien, el que desecha la reprensión yerra, es decir, vive errante. ¿Por qué? Por no aceptar la instrucción. Vive errante, extraviado, se extravía. Y como decíamos, no solo se extravía la persona, sino que se extravían todos los que vienen detrás de él o siguiéndolo a él. O a él o a ella, ¿no? Al necio que desecha la reprensión. Entonces, cuando vamos al 10:18 dice: los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio. Y el tema de la calumnia es un gran problema, mayormente en este día. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí. Ya vimos la historia de Nabal anteriormente. Nabal, el necio que no quiso dar alimento a David y sus hombres, y murió de un ataque al corazón. Ahora, veamos ahora la historia de su esposa Abigail, que también hablamos, pero solamente la nombramos en el mensaje anterior. Veamos la historia de su esposa Abigail, que por tener labios rectos aplacaron la ira y el odio de David. Recuerden ustedes que David quería pasar a degüello a todos los que pertenecían a la casa de Nabal. Bien, vamos a ver ahora entonces Primera de Samuel 25. Primer libro de Samuel 25. Vamos a ver qué nos dice. Y vamos a observar también allí cómo Abigail, la esposa de Nabal,
logra aplacar la ira de David, el enojo que David tenía. Primer libro de Samuel 25, primer libro de Samuel 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y qué podemos aplicar nosotros en nuestras vidas, ¿no? Recuerden que siempre podemos encontrar una aplicación para nuestras vidas. Primero Samuel 25, 18 al 35. Vamos a leer. Si me acompañan en la lectura, dice, ya leímos en los versículos anteriores del capítulo 25 la historia de Nabal, cómo Nabal menosprecia a David y luego, por supuesto, muere. David muere, ¿no? Perdón, David no, Nabal muere. Dice, entonces Abigail se apresuró, estamos leyendo desde el verso 18 del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, 2 odres de pan, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo seco, e hizo cargar todo sobre asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, he aquí yo os seguiré luego. Pero no informó a su marido Nabal, recuerden que Nabal significa necio o insensato, y dice, no informó a su marido Nabal, y así, cabalgando en su asno, bajó por la parte encubierta de la serranía, y he aquí David y sus hombres se encontraron con ella. Y David había dicho, esto es lo que había dicho David, ¿no? En su ira, en su enojo contra Nabal, por haberle negado el alimento, ¿no? David había dicho, ciertamente en vano he cuidado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Elohim a los enemigos de David, y aún más, si de aquí a mañana dejo de los suyos un solo meante a la pared. La palabra, esta expresión meante a la pared fue cambiada en muchas traducciones para que no quede tan brusca por varón. Cambiaron esta frase por varón, pero en realidad en el texto hebreo esto es lo que dice. Un solo meante a la pared. También puede ser, esta expresión hebrea también puede significar hombre de pelo en pecho, o no le quedará un macho en la casa, ¿no? Y echándose a sus pies, dijo, Señor mío, recaiga sobre mí la iniquidad. Permite que tu sierva hable a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Te ruego, Señor mío, no prestes atención a Nabal, ese hijo de Belial. Fíjense que está hablando la esposa, así que el concepto que tenía Abigail de su marido era este hijo de Belial, y con mucha razón, por supuesto, porque conforme a su nombre, así es, Nabal es su nombre y la necedad, por eso Nabal significa insensato o necio, está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los mozos de mi señor, a los que enviaste, y ahora, Señor mío, vive Yahvé y vive tu alma, puesto que Yahvé te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano, sean como Nabal tus enemigos y los que procuran el mal de mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los mozos que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la transgresión de tu sierva, por cuanto Yahvé hará ciertamente a mi Señor una casa segura. Fíjense con qué entendimiento, con qué sabiduría esta mujer está hablándole a David. De esa forma va a procurar, como decimos muchas veces, bajar los decibeles de David. David estaba airado contra la casa de Nabal, ¿no? Ahora bien, miren ustedes.
Dice, porque mi Señor pelea las batallas de Yahvé y la iniquidad no se hallará en ti en todos tus días. Y aunque un hombre se haya levantado para perseguirte y buscar tu alma, el alma de mi Señor está bien atada al zurrón de la vida, junto a Yahvé tu Elohim, en tanto que él lanzará el alma de tus enemigos como por medio de una onda. Qué hermosa forma de hablarle a este hombre que estaba airado, ¿no? Y acontecerá que cuando Yahvé haya hecho a mi Señor todo el bien que te ha dicho y te haya constituido como soberano de Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, ya por haber derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Y cuando Yahvé favorezca a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Con qué entendimiento esta mujer está hablándole a David? Entonces dijo David a Abigail, bendito sea Yahvé, Elohim de Israel, que te envió hoy para encontrarme. Bendito tu razonamiento y bendita tú, que hoy me has impedido derramar sangre y vengarme por mi mano, porque vive Yahvé Elohim de Israel, que me ha detenido de hacerte mal a ti. Fíjense que estaba dispuesto a todo, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro a la luz del alba, no le habría quedado a Nabal ni un varón, es decir, ni un meante a la pared. Y David recibió de mano de ella lo que le había llevado, y le dijo, sube a tu casa en paz, he aquí he atendido tu voz y aceptado tu petición. Fíjense ustedes qué maravilloso es esto, ¿no? Una mujer de buen entendimiento y una mujer de labios rectos que aplacan el odio de David. Por supuesto, años después, Salomón escribe este proverbio, probablemente sabiendo o conociendo la historia de su padre y de cómo Abigail lo aplacó. Recuerden que los proverbios, Salomón escribe los proverbios por observación, por escuchar, por observación, porque una persona sabia es una persona observadora, ¿no? Veamos otro proverbio parecido, el 15.1. El 15.1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor o hace subir la ira. Entonces otra forma poética de decir lo mismo. Hay momentos que por falta de sabiduría, nosotros mismos, seamos sinceros, hemos cometido un gravísimo error muchas veces por falta de tacto, por falta de sabiduría, desatamos una tormenta en las discusiones y hacemos y decimos muchas cosas que no teníamos que haber dicho, ¿no? Pero eso es por falta de sabiduría, por falta de dominio propio muchas veces, el no dominar nuestras palabras, nuestros actos. Entonces, en muchas oportunidades, más que aplacar la ira, la aumentamos, ¿sí? Ahora bien, miremos lo siguiente. Pero observemos qué dicen estos dos proverbios en su primera parte. El 10:18 dice, los labios rectos aplacan el odio. Y el 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Dicho de otra forma, pero dicen lo mismo los dos proverbios. Los dos tienen en común algo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tienen en común? El hablar. Y el hablar con la instrucción. Cuanto mejor instruido estamos en la palabra de Dios, mejor vamos a hablar. Mejor nos vamos a comunicar. Por eso es que nos hace tanta falta la instrucción de la palabra de Dios, ¿no? Observemos también la segunda parte y van a ver que tiene que ver con la maldad de aquellos que menosprecian la corrección que Dios hace por medio de su palabra. Miremos en Proverbios 12:1 otro contraste
entre el sabio y el necio. ¿Sí? Recuerden que muchos de estos proverbios es el contraste entre el sabio y el necio. El que ama la corrección, ama el conocimiento. El que ama la corrección, ama el conocimiento. Pero el que aborrece la reprensión es necio. Por eso es que somos llamados a ser instruidos por la palabra de Dios, para no convertirnos en necios. Toda persona, vean ustedes la diferencia entre aquellos que reciben la instrucción de la palabra de Dios, la reciben con gozo, con alegría y tratan de poner por obra todo lo que la palabra de Dios instruye. La diferencia que hay con aquellos, o el contraste que hay con aquellos que menosprecian la palabra de Dios o no se someten a la palabra de Dios o no se someten a la instrucción de la palabra de Dios. Observen ustedes las diferencias que hay en sus familias, en su forma de tratar, en su forma de vivir. Hay mucha diferencia. Miren ustedes. El necio es aquel que se une al esparcimiento de una calumnia, de una calumnia. Por eso dice, pero el que esparce calumnia es necio. Ahora bien, y prestemos atención a esto que nos dice Proverbio. El necio es aquel que se une al esparcimiento de una calumnia o difamación, y por supuesto que despiertan odio. Sin embargo, los de labios rectos no se prenden en las calumnias difamadoras, por esa razón aplacan el odio. ¿Ven la diferencia entre el sabio y el necio? El sabio no se prende en las calumnias, no se prende en el chisme, no se prende en aquello que me dijeron. Porque cuando el chisme y la calumnia, el chisme calumniante, que ahora voy a explicar qué es calumnia. ¿Por qué corre? Porque alguien se prende para que siga corriendo, y en muchas oportunidades inclusive se lo aumenta, ¿sí? Se lo hace más grande, se hace como una bola de nieve, comienza con una pequeña bola y se va haciendo gigante. Miren, el que esparce calumnia o difamaciones, y acá les doy un ejemplo, es como aquel que abre una almohada de plumas en el campo en un día de viento y quiere luego recoger todas las plumas. Es misión imposible. Una vez esparcidas no se las puede recoger todas. Podrá recoger algunas, pero no podrá recoger todas. Cuando un necio esparció una calumnia difamadora, y luego se sabe que es mentira, luego se descubre que es mentira, por más que quiera remediar e inclusive por más que pida perdón, el daño ya está hecho. Por eso es importantísimo medir las palabras y prestar mucha atención a lo que se dice o lo que se escucha. David escribe en el Salmo 31, 13. Está escribiendo él en el tiempo de persecución, y fíjense lo que él dice en el Salmo 31, 13. Oigo la calumnia de muchos, el terror me asalta por doquier mientras conspiran unidos contra mí. La calumnia. ¿Qué es la calumnia? Ahora lo vamos a observar. Fíjense ustedes, ¿por qué Salomón escribe proverbios contra la calumnia? ¿Por qué David escribe esto en los salmos acerca de la calumnia? ¿Por qué? Porque ellos son conocedores, por supuesto, como hebreos, son conocedores de la ley de Moisés, y la ley de Moisés es la constitución nacional de Israel. La ley de Moisés es la constitución nacional de Israel. Es como nosotros tenemos la constitución nacional en nuestro país. Nosotros tenemos una constitución nacional por la cual
la cual rige en todo el territorio de la República Argentina. Y esa Constitución Nacional de la República Argentina no es la misma, aunque pueda ser parecida, pero no es la misma que la Constitución de los demás países. Entonces, si alguien viene a Argentina, tiene que someterse a la Constitución Nacional de nuestro país. Así era la ley mosaica, la Constitución Nacional de Israel. Entonces, todo el que venía, vivía en el territorio israelita, en los límites del territorio de Israel, de la nación de Israel, o venía a vivir al territorio nacional, a la nación de Israel, tenía que someterse a la Constitución Nacional de Israel, que es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue escrita a los pies del monte Sinaí por Moisés. En la ley de Moisés, que es la constitución de la nación de Israel, está penada la calumnia junto con la extorsión, junto con el engaño y el hurto, que van ligados, están todos ligados, como siempre digo, por un hilo que si no prestamos atención no nos damos cuenta. Miren ustedes Levítico capítulo 6, verso 1 al 7. Levítico. Recuerden que Levíticos es en hebreo Vayikra, que es el libro por medio del cual los levitas o todo el servicio del templo, del tabernáculo primero y del templo, tenían que regirse. Levítico 6. Levítico 6. Si vamos a Levítico 6, 1 al 7, vamos a observar qué nos dice la palabra de Dios. Habló Yahvé a Moisés, y cuando habló Yahvé a Moisés, al pie del monte Sinaí, ¿sí? En el monte Sinaí, cuando están detenidos allí, Moisés escribe, porque Dios le ordena la escritura. Habló Yahvé a Moisés diciendo, si una persona peca y comete prevaricación contra Yahvé, es decir, rebelión o rebeldía contra Yahvé, ya sea engañando a su prójimo, miren, observen esto, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión, o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, allí extorsión, pero también calumnia. Hay otras traducciones que dicen calumnia en lugar de extorsión, pero es lo mismo. Dice, por cualquiera de estas cosas que pueda hacer el hombre, jura falsamente pecando contra ellas, o pecando con ellas, cuando haya así pecado y resulte ser culpable, es decir, se descubra que es culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que le fue encomendado, o la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente. Lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, es decir, el día que está obligado a ofrendar por su culpa y habiendo sido descubierto, ¿no? Añadiendo a ello su quinto, es decir, 5 veces más, que le dará a aquel a quien pertenece. Y como ofrenda por su culpa, ante Yahvé llevará del rebaño un carnero sin defecto, en valoración por una ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé y será liberado cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Cuando se ha descubierto que es culpable, tendrá que presentar la ofrenda, pero no solo presentar la ofrenda, sino que tenía que devolverlo e inclusive cinco veces más. Y esto es en la Constitución, en la ley de Moisés, que es la Constitución de la nación de Israel. Pero ¿qué pasa con los demás códigos penales? Por ejemplo, en nuestro país, el Código Penal de nuestro país también condena la calumnia.
también es condenada la calumnia. Hay muchas cosas que están condenadas, solo que, como vieron, hacemos la vista gorda. Los jueces hacen la vista gorda, entonces muchas cosas pasan por alto. Pero en realidad esto es lo que está pasando, ¿no? Así que el Código Penal de nuestro país también condena la calumnia. ¿Y qué es la calumnia? Primero tenemos que entender qué es la calumnia. Es imputarle a una persona un delito concreto y circunstanciado. El necio esparce o propaga la noticia de que tal persona cometió cierto delito. Si se comprueba que no es cierto, debe ser condenado. Por ejemplo, hace unos días, una mujer tenía una pareja un poco más joven, creo. Cuando se separaron, esa mujer esparció la calumnia de que ese hombre había violado a su hija. Y esparció esa calumnia, inclusive en algunos medios, me parece. Tal es así que ¿qué es lo que pasa? Que el papá de la jovencita, que vendría a ser el ex marido de esta mujer, y el hermano, atrapan a este muchacho, que había sido pareja de esta señora, y lo torturan de tal manera, lo llevan y lo torturan de tal manera, y le dan tal paliza que el hombre muere. ¿Qué sucede? Que la mujer había esparcido esa calumnia. Resulta que la jovencita, ante semejante carga, no puede soportarlo más, así que confiesa y dice la verdad, que no había pasado tal cosa. Así que fíjense ustedes, la calumnia se cobró una vida. Una persona inocente fue calumniada y muerta. Claro, la mujer es condenada, ¿no? La mujer fue condenada precisamente por calumnia y por promover el asesinato. Ahora, el tema de la calumnia, esto en la iglesia del Señor no debe suceder. Cuando hay un chisme o cuando no lo con eso, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Muchísimo cuidado con la calumnia. Esto en la iglesia del Señor no puede suceder. Esto en la iglesia del Señor no puede suceder. Ahora, veámoslo primero desde la perspectiva del viejo pacto. Vamos a verlo primero desde la perspectiva del viejo pacto. Cuando nosotros vamos al Salmo 15, porque lo vamos a ver primero desde la perspectiva del viejo pacto y luego lo vamos a ver desde el nuevo pacto. A ver, recuerden ustedes que son dos tiempos diferentes, dos circunstancias diferentes. Una cosa es bajo la ley y otra cosa es en la gracia. Bajo la ley el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas, así que era una forma de vida. En la gracia, el Espíritu Santo está dentro del creyente. Así que lo vamos a mirar desde el punto de vista hebreo y cómo está sucediendo esto. Salmo 15. Dice, oh Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Eso no nos está sucediendo a nosotros hoy. Eso está sucediendo en Israel, ¿no? Pero esto es una forma de decir, ¿quién podrá estar en tu presencia, no? Miren, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo. Y así sigue, ¿no? Ni hace agravio a su conciudadano, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé, el que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir, quien no presta su dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas no será conmovido jamás.
Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que comprender. Aunque esto está escrito en el viejo pacto, cuando venimos al nuevo pacto, nosotros tenemos que ver espiritualmente cómo suceden estas cosas, porque esto es una forma también de comportamiento en nuestras vidas, ¿no? Veamos qué dice Pablo con respecto a los creyentes. Esto del Salmo 15 lo vimos en el viejo pacto, pero vamos a ver ahora qué dice Pablo con respecto a los creyentes. Vamos a ver entonces, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 11. Primera carta de Pablo a Timoteo. Las tres cartas que vamos a leer ahora son cartas comúnmente llamadas pastorales, porque tanto Timoteo como Tito, que son las cartas que vamos a leer ahora, eran del equipo evangelístico del apóstol Pablo, y Timoteo fue dejado en Éfeso para que pusiera en orden algunas cosas que estaban desordenadas en la iglesia en Éfeso, y Tito fue dejado en Creta también para poner en orden algunas cosas que estaban desordenadas en Creta. Los dos se pueden decir que quedaron pastoreando o apacentando la grey en aquel lugar y poniendo cosas en su lugar. Pero vamos a ver qué dice Pablo a Timoteo primero, 3:11. Dice, hablando por supuesto, está hablando de las mujeres aquí, no me tiren con nada, está hablando de las mujeres, lo dice Pablo, no lo digo yo, Por favor, señoras, no se enojen conmigo. Dice, de igual manera, las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Esto es un requisito para las mujeres, por supuesto para las mujeres que sirven como diaconisas, pero también para todas las mujeres, pero en realidad es para todos nosotros, esto es así, es para todos nosotros. Eso le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 11. Vamos a Tito, capítulo 2, vamos a ver qué nos dice. Verso 1 al 5. Recuerden que esto que Pablo le está escribiendo a Timoteo es para que Timoteo ponga en orden dentro de la iglesia del Señor. Entonces dice 2, 1 al 5. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, a los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Como está hablando de ancianos aquí, no está hablando precisamente de los líderes o de los que pastorean o de los presbíteros. Está hablando de gente mayor, de los ancianos, gente mayor, ¿sí? Asimismo, a las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos o calumnias, ¿sí? Ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Ven ustedes, chismes maliciosos, o en otras versiones dice calumnias. Chisme malicioso es un chisme que va con malicia, que va para destruir a las personas, ¿sí? Ningún chisme es bueno, pero peor son aquellos en que vienen para destruir a las personas. Y por último leemos 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Recuerden que esto es el orden dentro de la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia del Señor no hablo de 4 paredes, hablo de la iglesia del Señor en general, en todos sus ámbitos, aun cuando estamos afuera de las 4 paredes, porque las 4 paredes no son iglesias, son apenas el salón donde nos reunimos. La iglesia del Señor son personas. Personas. Y aquí vamos a ver algo que es general. En general. Por eso es que aún más vamos a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, ya en sus días finales, los días finales de Pablo,
le dice esto: y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, es decir, momentos de gran sufrimiento, momentos de mayor sufrimiento. Tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, como hablamos en otro mensaje anterior, filarguros, es decir, amantes del dinero, amigos del dinero. Arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, cuidado con los que aparentan piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos, porque, bueno, hasta allí. Apártate de ellos, ¿sí? Apártate de ellos. Sigue hasta el verso 9. Porque de entre ellos son los que se introducen a hurtadillas en las casas y cautivan a mujerzuelas, cargadas de pecados, llevados por diversas concupiscencias, es decir, aprovechan la oportunidad para meterse en las casas de las mujeres que en realidad lo permiten, ¿sí? Siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Esto es importante porque toda esta clase de gente, esta clase de hombres que vendrán, hombres, aquí habla de hombres, que vendrán, de entre estos hombres, hay hombres que seducen a las mujeres y terminan destruyéndolas. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, ya están reprobados, es decir, ya no tienen vuelta atrás. Pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos, es decir, la de Janes y Jambres, que fueron dos de los hechiceros que resistieron a Moisés. ¿Se acuerdan allí en Génesis, donde el nombre de estos dos hechiceros no aparece? Janes y Jambres no aparecen, pero aparece el nombre aquí. Aquellos resistieron a Moisés, convirtiendo la vara en culebra, y la vara de Moisés se convirtió en culebra, que se comió las otras dos. Pero ¿qué hicieron Janes y Jambres? Resistieron la verdad. Luego se hizo evidente su necedad, se hizo evidente su insensatez. Y esto es lo que pasa con esta clase de gente. Es cuestión de esperar, porque se va a hacer evidente, se hace cada vez más evidente la insensatez de este tipo de personas, ¿no? Calumniadores, entre todos estos hay calumniadores. El calumniador, y esto también tenemos que prestar mucha atención, el calumniador, aunque diga ser creyente, es necio. Apartate de él. No estés ni cerca de un calumniador, por más que diga que es creyente. De hecho, apartate de cada una de estas personas que pudieran llegar a decir que son creyentes, pero tienen este tipo de conducta. Apartate. Apartate porque puede traerte gravísimos problemas. Pablo mismo es calumniado, ¿sí? Pablo mismo era calumniado, acusándolo de enseñar algo que nunca había enseñado. Romanos 3:8, para que ustedes vean cómo es la calumnia. 3:8. Dice: ¿y por qué no decir? Por supuesto hay que leer todo el contexto, ¿no?, para poder entenderlo, pero el 3:8 dice: ¿y por qué no decir, como somos calumniados, es decir, como se dice que nosotros decimos, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos,
hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas. Es decir, los calumniadores estaban diciendo de Pablo que Pablo estaba enseñando que hagan cosas malas para que vengan cosas buenas. Es decir, es más o menos algo así como que como que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo, como el yin y el yang, una cosa así. Pero no está enseñando Pablo eso. Eso están diciendo que Pablo está enseñando, pero Pablo no está enseñando eso. Y eso es calumnia. Estaban calumniándolo, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, por favor, cuando Samuel está a punto de dejar de juzgar a Israel para dar paso al rey, le pregunta al pueblo sobre su propia conducta, sobre su propia conducta. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a preguntar de nuestra conducta a los demás, ¿no? A alguien. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 12, 1 al 3. Primer libro de Samuel 12, 1 al 3. Dice, primer libro de Samuel 12. Entonces Samuel dijo a todo Israel, ya Samuel era anciano, ya iba a dejar, se iba a retirar. Recuerden que Samuel era considerado profeta, pero también era considerado el último de los jueces, ¿sí?, de Israel, el último de los jueces. Él después puso como jueces a sus hijos, pero sus hijos fueron perversos. Pero él dice, entonces Samuel dijo a todo Israel, he aquí, he escuchado vuestra voz en todo lo que me habéis dicho, y he hecho que un rey reine sobre vosotros. Y ahora, he aquí, vuestro rey marcha al frente de vosotros. Yo ya soy anciano y canoso, y he aquí mis hijos ante vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Heme aquí, testificad contra mí en presencia de Yahvé y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado el buey o de quién he tomado asno? ¿A quién he extorsionado o a quién he oprimido? De mano de quién he aceptado soborno para que mis ojos se cegaran, yo os lo devolvería. ¿Ven? Entonces Israel le respondieron, no nos has extorsionado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de hombre. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con Samuel? De esa forma, Samuel dejó con absoluta transparencia el lugar en que Dios lo había puesto. Por esa razón es que la sabiduría produce labios rectos que aplacan el odio. Mientras que los necios calumniadores suscitan odios, levantan odios, ¿sí? Despiertan odio. Y este proverbio está íntimamente ligado con el próximo. El próximo proverbio es 10:19, que vamos a hablar en el próximo mensaje. Hasta aquí quería comunicarles, quería enseñarles esta verdad que nos ha escrito Salomón, que nos ha dejado Salomón en el libro de Proverbios. No permitan y nunca se prendan en chismes baratos, nunca digan algo de lo que no están seguros, nunca hablen de una persona diciendo tal persona hizo esto o está haciendo esto o lo otro si no se está seguro. La única forma de que realmente nuestra comunión, como dice el Salmo 15, ¿quién estará en tu presencia? El que no calumnia con su lengua. Si realmente quieren permanecer en la presencia de Dios, quieren permanecer en la comunión íntima con Dios, no permitan la calumnia en sus vidas. No la permitan. ¿Por qué? Porque a la larga les va a traer muchos problemas. Aparte que cuando nosotros calumniamos con nuestra lengua hacemos mucho daño a las personas que hemos calumniado. Así que recuerden, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnias es necio.
Y si hay necios dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia del Señor, hay necios, muchos necios. Pero usted no sea uno de ellos. No permita la necedad. Más bien, aférrense a la instrucción de la palabra de Dios para que sean personas sabias. El mundo necesita personas sabias, personas que realmente amen a Dios.